Damas y caballeros, es la mañana del 13 de diciembre de 2025 en Corpus Christi, Texas, y en una casa donde durante décadas se habló de música, giras y escenarios, Abraham Quintanilla Jr. se apaga a los 86 años en un silencio que pesa más que cualquier aplauso pasado. La luz entra tímida por la ventana, iluminando fotografías antiguas de una familia que el mundo convirtió en leyenda, mientras el nombre de Selena parece flotar en el aire como una herida que nunca terminó de cerrar. No hay cámaras, no hay multitudes, solo el murmullo contenido de quienes lo acompañan en sus últimos minutos, conscientes de que se va el hombre que vivió toda una vida bajo el reflejo de una hija convertida en ícono. Abraham respira con dificultad, cansado, como si cada latido arrastrara décadas de decisiones duras, sacrificios silenciosos y una culpa que jamás encontró descanso. Durante años fue visto como el padre protector, el mánager implacable, el guardián férreo de un legado que nació del talento de Selena y se sostuvo gracias a su disciplina obsesiva. Pero en ese instante final ya no hay debates, ni defensas, ni acusaciones públicas. Solo queda un hombre envejecido que sobrevivió a su propia tragedia, obligado a seguir viviendo cuando la parte más luminosa de su historia se apagó en 1995. Afuera, la noticia comienza a recorrer medios y redes, y el mundo latino vuelve a mirar hacia los Quintanilla, no para celebrar un éxito, sino para cerrar definitivamente un ciclo marcado por la gloria y por una pérdida irreparable. Mientras su respiración se detiene, surge una pregunta inevitable, incómoda y profundamente humana. ¿Cómo se despide la vida de un padre que construyó un imperio musical, pero que nunca pudo escapar del dolor de haber perdido a su mayor creación? Abraham Quintanilla Jr. nació el 20 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, en el seno de una familia trabajadora de raíces mexicanas, donde la disciplina era una necesidad y la música un anhelo que parecía siempre al borde de lo imposible. Desde joven mostró inquietud artística, fascinado por el sonido tejano y el rock latino que resonaban en los barrios del sur de Texas, y pronto comprendió que la música no era solo una forma de expresión, sino también una vía de escape frente a una realidad dura y limitada. En los años 60 formó el grupo Los Dinos, convencido de que el talento y la constancia podían abrir puertas, pero la industria no fue amable. Contratos frágiles, promesas incumplidas y un techo que parecía inquebrantable lo obligaron a aceptar que el éxito no siempre llega a quien más lo desea. Aquella frustración temprana marcó su carácter para siempre. Aprendió a desconfiar, a controlar cada detalle y a no dejar nada al azar, lecciones que sin saberlo definirían su papel como padre y como estratega años más tarde. Tras dejar los escenarios, Abraham eligió la estabilidad para su familia, trabajando en oficios comunes, mientras la música quedaba relegada a un segundo plano, convertida en un sueño aplazado que nunca terminó de morir. Fue en el entorno íntimo del hogar donde ese sueño resurgió con fuerza inesperada. Al escuchar cantar a su hija Selena, percibió algo que no había encontrado en toda su carrera, una combinación rara de talento natural, carisma y una conexión inmediata con el público. En ese momento, el músico derrotado dio paso al padre decidido, y Abraham entendió que su historia no había terminado, solo había cambiado de protagonista. ¿Cómo influyó esa mezcla de fracaso temprano y ambición contenida en el camino implacable que eligió para llevar a su familia hacia la cima? El punto de inflexión llegó cuando Abraham Quintanilla decidió transformar la vida familiar en un proyecto artístico total. Al descubrir el talento precoz de Selena, reorganizó cada aspecto de su rutina con una disciplina casi militar: ensayos diarios, repertorios medidos al milímetro, presentaciones constantes en ferias, bodas y pequeños escenarios donde la familia tocaba junta como una sola unidad. Así nació Selena, y Los Dinos no solo como una banda, sino como una estructura cerrada donde Abraham asumió el rol de estratega absoluto. Él negociaba contratos, fijaba horarios, definía la imagen y marcaba los límites con una firmeza que muchos consideraron dura, pero que él veía como la única forma de proteger a sus hijos de una industria que ya lo había decepcionado. Poco a poco el esfuerzo comenzó a dar frutos. La voz de Selena destacaba, su carisma conectaba con públicos diversos, y la música tejana encontraba en ella una embajadora inesperada. Los premios llegaron, las giras se ampliaron, y el nombre Quintanilla
empezó a resonar más allá de Texas. Abraham observaba cada avance con orgullo contenido, convencido de que el control era la clave para sostener el ascenso. Bajo su dirección, Selena cruzó fronteras, conquistó mercados y se convirtió en un símbolo para la comunidad latina en Estados Unidos, mientras él permanecía en segundo plano, asegurándose de que nada se saliera del guión. Sin embargo, ese éxito acelerado también incrementó la presión. La familia vivía para el proyecto y Abraham cargaba con la responsabilidad de no fallar, de no repetir los errores de su propia juventud. El mundo veía a un padre protector y a un mánager eficaz. Puertas adentro, la exigencia era constante y el margen para la fragilidad casi inexistente. Selena brillaba, pero el peso de sostener la cima recaía sobre los hombros de Abraham, quien comenzaba a entender que cada triunfo tenía un costo emocional. Mientras los estadios se llenaban y la fama crecía, una tensión silenciosa se instalaba en el centro del éxito, una advertencia invisible de que la gloria, cuando se construye bajo un control absoluto, puede volverse tan frágil como poderosa. ¿Hasta qué punto ese afán por proteger y dirigirlo todo sembró las semillas de la tragedia que estaba por venir? El 31 de marzo de 1995 marcó un antes y un después imposible de revertir en la vida de Abraham Quintanilla. Aquella mañana la noticia del asesinato de Selena cayó como un golpe seco que paralizó al país y quebró definitivamente el eje de una familia que había vivido unida por la música. Para Abraham no fue solo la pérdida de una hija, fue el derrumbe del proyecto al que había entregado su identidad entera. De un instante a otro pasó de dirigir escenarios abarrotados a enfrentarse a hospitales, investigaciones y un duelo público que no dejaba espacio para el silencio. Las cámaras, los micrófonos y las multitudes exigían explicaciones, lágrimas, respuestas. Él, en cambio, apenas podía sostenerse en pie. La culpa apareció como una sombra persistente, la sensación de haber fallado en su misión primordial, la de proteger. Durante semanas, Abraham repitió que había hecho todo lo posible, que el control férreo era una forma de cuidado, pero esa lógica se volvía frágil frente a la magnitud del vacío. El juicio, la cobertura mediática constante y el morbo alrededor del crimen transformaron su dolor íntimo en espectáculo, obligándolo a revivir la tragedia una y otra vez. Aún así eligió mantenerse firme, convencido de que la memoria de Selena debía ser defendida con la misma disciplina con la que había construido su carrera. Con el tiempo, Abraham asumió el rol de guardián del legado, custodió canciones, archivos, contratos y decisiones, como si cada documento fuera una extensión de su hija ausente. Ese compromiso lo sostuvo, pero también lo encerró. La familia intentó recomponerse entre disputas, silencios y reconciliaciones parciales, mientras el mundo seguía celebrando a Selena como ícono eterno. Para Abraham, la vida se convirtió en una coexistencia dolorosa entre el orgullo por lo que había logrado y la herida abierta de lo que había perdido. Las noches eran largas, los recuerdos implacables. Cada aniversario reactivaba la conversación pública y reabría preguntas que nunca encontraban descanso. En privado, el hombre que había sido firme y estratégico comenzó a mostrar grietas, insomnio, ansiedad, una vigilancia constante, sobre todo lo que llevaba el nombre Quintanilla. Su identidad quedó atrapada en una paradoja cruel. Era el arquitecto de un éxito histórico y al mismo tiempo el padre que debía aprender a vivir sin la voz que daba sentido a su propósito. Así la tragedia no solo le arrebató a Selena, también redefinió su existencia, convirtiendo cada día posterior en un acto de resistencia frente a un pasado que se negaba a quedarse quieto. Tras la tragedia, la vida de Abraham Quintanilla quedó marcada por una misión única y absorbente: proteger el legado de Selena como si en ello le fuera la vida. Con el paso de los años, ese propósito se tradujo en decisiones firmes y para muchos controvertidas. Abraham se convirtió en el administrador absoluto de todo lo que llevaba el nombre de su hija: la música, la imagen, los contratos, las autorizaciones y los proyectos futuros. Cada paso estaba guiado por una convicción profunda: nadie cuidaría ese legado mejor que él. Esa certeza le dio fuerzas, pero también lo aisló. Mientras el público celebraba a Selena como un ícono inmortal, Abraham vivía en una vigilancia constante, atento a cualquier uso indebido, a cualquier intento de apropiación que pudiera distorsionar la memoria que él consideraba sagrada. El estreno de la película Selena en 1997 fue un momento decisivo.
Participó activamente en su producción, revisó guiones, detalles y enfoques, convencido de que la historia debía contarse con respeto y exactitud. El éxito del filme reavivó el interés global, y con él nuevas presiones. Abraham volvió a ocupar el centro del debate público. Para algunos, era el padre que defendía a su hija. Para otros, el hombre que no soltaba el control. Esa dualidad lo acompañó durante décadas. En lo personal, eligió una vida discreta, estructurada, casi austera. La familia siguió siendo su refugio, aunque las tensiones nunca desaparecieron del todo. El paso del tiempo trajo consigo el desgaste físico, problemas de salud, fatiga persistente y la conciencia de que la energía ya no era la misma. Aún así se mantuvo activo, presente en decisiones clave, atento a cada aniversario y a cada homenaje. Para Abraham, soltar significaba traicionar. Continuar significaba sobrevivir. En conversaciones privadas, quienes lo conocieron cuentan que hablaba de Selena en presente como si la música la mantuviera viva y como si su propia existencia dependiera de ese hilo invisible. Con los años el debate público se fue apagando, pero la carga emocional no. Abraham envejeció bajo el peso de una historia que nunca terminó de cerrarse, llevando consigo la responsabilidad de un nombre que trascendió generaciones. Y mientras el mundo seguía cantando las canciones de Selena con alegría, él entendía que su vida se había convertido en una vigilia permanente, una guardia silenciosa, frente a un recuerdo que jamás permitiría que se diluyera. En los últimos meses de su vida, Abraham Quintanilla comenzó a retirarse de manera casi imperceptible del centro de la conversación pública. La edad y el desgaste acumulado hicieron que su rutina se redujera a espacios íntimos, a visitas médicas cada vez más frecuentes y a largos periodos de silencio en los que parecía dialogar con recuerdos que nadie más podía oír. Su cuerpo mostraba señales claras de cansancio, la respiración se volvía pesada, los movimientos lentos, y la energía que durante décadas sostuvo una disciplina férrea empezó a agotarse. Aún así, Abraham se aferraba a un orden cotidiano que le daba sentido: revisar archivos, escuchar grabaciones antiguas, supervisar asuntos pendientes relacionados con el legado de Selena, como si esa tarea fuera la última línea que lo mantenía en pie. Quienes lo acompañaron en esa etapa recuerdan a un hombre sereno, menos combativo que en años anteriores, consciente de que el tiempo ya no era un aliado. Había aceptado, quizá por primera vez, que no todo podía controlarse. El 13 de diciembre de 2025, la noticia de su fallecimiento se extendió con rapidez, provocando una reacción inmediata en la comunidad latina. Artistas, productores y seguidores de varias generaciones expresaron respeto y gratitud, reconociendo que más allá de las controversias, Abraham había sido una figura clave en la historia de la música tejana y del pop latino. Las estaciones de radio recordaron a Selena, los medios repasaron la trayectoria familiar y el nombre Quintanilla volvió a ocupar titulares, esta vez como un capítulo que se cerraba definitivamente. Para muchos, su muerte simbolizó el final de una era, la del padre que construyó, protegió y sostuvo un legado a costa de su propia vida emocional. Hubo mensajes de condolencia, homenajes sobrios y una reflexión colectiva sobre el peso que Abraham cargó durante 3 décadas tras la tragedia de 1995. En el ámbito privado, la despedida fue discreta, marcada por la presencia de su familia y por una sensación de calma contenida, como si el largo duelo finalmente encontrara un punto de reposo. El hombre que durante años defendió cada decisión con firmeza se marchaba sin ruido, dejando atrás una historia compleja que el público seguiría interpretando desde múltiples ángulos. Su partida no estuvo rodeada de escándalos ni de grandes ceremonias, sino de una comprensión tardía. Abraham Quintanilla había vivido entre la gloria ajena y el dolor propio, sosteniendo un equilibrio imposible durante demasiado tiempo. Y mientras el eco de su muerte se asentaba en la memoria colectiva, surgía una pregunta inevitable, cargada de humanidad y contradicción: cuando quien protegió un legado durante toda su vida finalmente se va, ¿quién queda para cuidar las heridas que nunca sanaron? Con la muerte de Abraham Quintanilla, el tiempo pareció detenerse por un instante para una familia y para una comunidad que durante décadas había observado su figura con una mezcla de admiración, cuestionamiento y respeto silencioso. Su partida no provocó celebraciones multitudinarias ni homenajes estruendosos. Generó en cambio una pausa reflexiva,
como si el mundo necesitara asimilar que el último guardián de una historia marcada por la gloria y la tragedia ya no estaba. En términos materiales, Abraham dejó un patrimonio ordenado y discreto, archivos musicales, derechos cuidadosamente administrados, recuerdos familiares protegidos con la misma meticulosidad que aplicó durante años a la carrera de Selena. Pero su verdadero legado no se mide en bienes ni en cifras, sino en una huella cultural profunda y contradictoria. Fue el hombre que transformó un sueño familiar en un fenómeno histórico, el estratega que llevó la música tejana a escenarios impensados, y también el padre que cargó con el peso de una pérdida imposible de reparar. Para muchos artistas latinos, su nombre quedará ligado a la idea de disciplina extrema de control, como forma de protección de una voluntad inquebrantable capaz de sostener un proyecto incluso después de la muerte de su figura central. Para otros, será recordado como un hombre marcado por la rigidez y la dificultad de soltar a alguien que vivió prisionero de una misión que lo definió por completo. Esa dualidad forma parte esencial de su historia. Abraham Quintanilla no fue un personaje simple ni fácilmente clasificable. Fue producto de su tiempo, de sus miedos, de sus fracasos tempranos y de un amor paternal que encontró en la música su única vía de expresión. Al final de su vida, el debate en torno a sus decisiones perdió intensidad y en su lugar emergió una comprensión más humana, la de un padre que sobrevivió a su hija y que, para no derrumbarse, eligió convertir el recuerdo en estructura y la ausencia en propósito. Hoy las canciones de Selena siguen sonando, las nuevas generaciones descubren su voz y la historia continúa reescribiéndose mientras el nombre de Abraham queda asociado para siempre a ese relato. Su muerte cerró un ciclo, pero también dejó abierta una reflexión incómoda y necesaria sobre el precio del éxito, la naturaleza del control y el peso del amor cuando se mezcla con la ambición. Y así, cuando el silencio ocupa el lugar del debate y el tiempo suaviza las aristas del juicio, permanece una pregunta final tan simple como devastadora. ¿Qué queda de un hombre cuando toda su vida estuvo dedicada a proteger un legado que nació del amor, pero que también lo condenó a vivir en duelo hasta su último aliento?